implica que el ciudadano asuma su rol de ciudadano a carta cabal, respetando el derecho, respetando el marco legal, respetando los derechos humanos, respetando el procedimiento administrativo. Entonces, si tú quieres desarrollar empresa, quieres generar riqueza, trabajo, ello es algo garantizado por nuestra Constitución y ese sistema al que hago referencia de la economía social de mercado, entonces el ciudadano es libre para poder iniciar todos esos proyectos, pero dentro del marco legal, dentro de los requisitos que establece el derecho. Solo así se puede asegurar que el servicio que vaya a prestar ese administrado sea respetando los derechos fundamentales de terceros. Un ejemplo concreto, Roberto quiere abrir un restaurante, pero para abrir ese restaurante, lógicamente necesita la autorización del Estado. La municipalidad tendrá que emitir esa licencia de autorización para Roberto, siempre y cuando Roberto cumpla los requisitos, siempre y cuando Roberto garantice que su servicio sea de calidad mínima, ¿no? Haya buen establecimiento, haya seguridad de defensa civil, el mobiliario no sea inflamable, que los insumos para la preparación de los alimentos también sean de óptima calidad y no atenten con la salud pública, de tal manera que fíjate cumpliendo el derecho, formalizándote, fíjate cómo se asegura el respeto de los mismos derechos fundamentales, de toda la Constitución, de todo el ordenamiento jurídico. ¿No? Fíjate cómo se desarrolla todo, ¿no? Muy bien, entonces, lógicamente, aquí se debe de tener en cuenta de que el administrado debe de asumir su rol de ciudadano a carta cabal. Todos tenemos la expectativa de crecer como personas, como profesionales, pero también tenemos la expectativa de que nuestro Estado desarrolle, genere bienestar para toda la población, sea un país desarrollado. Todos tenemos como expectativa, queremos eso de nuestro país, de nuestro Perú. Y para alcanzar ese estado de bienestar, tal cual se vive en países del primer mundo, donde la remuneración mínima vital te alcanza para cubrir no solamente la necesidad de la persona, sino de toda la familia. ¿No? Remuneración mínima vital que por lo menos bordea los 3.000 euros. ¿No? Fíjate, a comparación, digamos, de países subdesarrollados, donde la remuneración mínima vital no alcanza para cubrir la necesidad de la familia y forzosamente esa situación obliga a que el padre de familia se busque otro trabajo, ponga un negocio y al final, fíjate cómo se autoexplota el pobre ser humano en un escenario de subdesarrollo. ¿No? Bueno, en todo caso, fíjense cómo son las situaciones. Pero para buscar imitar ese desarrollo del primer mundo, lógicamente, hay que seguir los modelos eh, que, que permiten ese desarrollo. Y uno de ellos es el respeto a la democracia, el respeto al derecho, el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la formalización. Lógicamente, a ellos se suman otros factores, ¿no? Como de la inclusión social, el de la democratización de la educación, etcétera, etcétera. Eso también es importantísimo, pero fundamentalmente a lo que quiero llegar es de que aquí el ciudadano es artífice, arquitecto de su propio destino dentro de un escenario de libertad. Así que no esperemos nada del Estado, no esperemos nada del político, del congresista, no esperemos nada de tantos candidatos que aprovechan esta oportunidad para ofrecer el oro y el moro. ¿No? Así entre el mejor candidato, las cosas van a seguir en piloto automático, porque ya tenemos una estructura fortalecida. Así venga un candidato que ofrezca destruir esa estructura que la hemos construido en estas últimas décadas, esto no va a cambiar. ¿No? Nuestra economía es fortalecida, está fuerte, la institucionalidad también está consolidándose poco a poco, así que esto va a mantenerse y nosotros tenemos que defender eso que hemos conseguido, ¿no es cierto? Que nos ha costado décadas, ¿no? La década del 90, del 2000,
y esta última década, ¿no es cierto? Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente, que para generar mayor desarrollo debemos de asumir nuestro rol de ciudadano, respetar la norma, cumplir con nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos si es que es necesario exigirlos, pero para ello hay que utilizar los canales también democráticos, los canales del derecho, ¿no es cierto? Nada se puede hacer fuera del derecho, todo dentro del derecho, dentro de lo procedimental. En ese escenario, lógicamente tenemos toda la libertad para poder solicitar licencia de funcionamiento de restaurante, licencia para el permiso de un evento artístico, instalación de antenas de teléfono, lo cual lógicamente va a tener una repercusión económica de desarrollo a gran escala y también a menor escala, ¿no es cierto? Pero aquí lo que se debe de rescatar es que todo es respetando la norma, respetando el derecho administrativo. Y ustedes han podido darse cuenta, el derecho administrativo es estructural, es importantísimo para el desarrollo del país, para el desarrollo institucional inclusive. ¿Mm? Así que no nos queda más que relacionarnos con las entidades públicas, relacionarnos con el mismo Estado a través del canal procedimental. No, no hay otra forma, no hay otra forma. No podría darse, por decir, la situación siguiente, ¿no? Roberto amenaza al alcalde con que si no se le otorga la licencia, si no se le permite el comercio ambulatorio, este se va a desangrar en las puertas de la municipalidad. Eso no tendría ninguna eficacia, ¿no? Porque jamás ha utilizado un canal democrático, un canal procedimental. Muy bien, entonces, bajo toda esa idea general que ha promovido nuestra asignatura, hemos desarrollado ejemplos, ¿no es cierto? Un expediente administrativo. Cada grupo ha desarrollado y ha presentado solicitudes y lógicamente ahora tenemos la oportunidad de terminar con ese procedimiento administrativo. Entonces, como una práctica, la última práctica, se va a presentar la resolución administrativa que materializa el acto administrativo. Pero antes les voy a explicar en qué consiste esa resolución administrativa. Entonces vamos a refrescar un poquito. Vamos a invocar el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en este momento les voy a compartir. Voy a compartir al Meet. Así que denme un minutito. A ver. Ajá, aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a volver a dar lectura al artículo 1 de nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General. Que dicho sea de paso, es una muy buena ley. Es una muy buena ley. Si hay algún defecto, algún problema de inoperancia, ineficacia, ya no es tanto de la misma normativa, es más problema del ser humano, aquel funcionario que en el trámite del procedimiento no ha cumplido los plazos, no ha observado los estándares de calidad que te exige la ley. Ese ya es un tema humano, ¿no es cierto? Es un problema ya humano, más de actitudes que de la propia ley administrativa. ¿Mm? Eso también nos permite entender de que la culpa del problema social, la culpa de la ineficiencia, no necesariamente debe de echársele a la norma jurídica, al ordenamiento jurídico. Hay otros factores mucho más reales y objetivos. Uno de ellos, lógicamente, es el mismo ser humano, ¿no? Podremos tener la mejor constitución, la más principalista, pero ¿de qué serviría si el mismo ser humano no asume su rol de ciudadano, con conciencia cívica? Entonces va por ahí. Pero volvamos a lo nuestro. En todo caso, aquí tenemos el artículo número 1. El artículo número 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La ley, lógicamente, nos ha seguido a lo largo de toda esta asignatura, de toda esta experiencia. ¿Y qué es lo que establece este artículo 1?
concepto de acto administrativo. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Entonces, aquí debemos destacar lo siguiente. Dentro de todo lo que les he comentado, de ese escenario de economía social de mercado, lógicamente, el ciudadano administrado quiere generar, autogestionarse sus derechos fundamentales, porque ha entendido de que el Estado jamás va a cumplir, jamás va a suplir y construir un destino para el administrado, porque ese no es el escenario. Este administrado Roberto ha comprendido que el Estado simplemente tiene un rol promotor, subsidiario, garantista. Así que Roberto, para autogestionarse trabajo, salud, riqueza y todos los derechos constitucionales, lógicamente tendrá que relacionarse con el Estado y presentar una solicitud administrativa en la cual solicite una licencia de funcionamiento para restaurante, porque esa es su intención de Roberto, crear empresa, crear negocio. Así que, lógicamente, tiene que recurrir al Estado para que éste le dé una licencia. No podría ocurrir lo contrario, porque eso sería ir en contra de la ley y allí el mismo Estado perseguiría a Roberto, aplicándole o iniciándole procedimientos administrativos sancionadores en el fuero administrativo y en otros fueros en materia penal. Seguramente allí también el Estado iniciará investigaciones, quizás por resistencia a la autoridad, seguramente. Entonces, fíjate cómo el Estado trata de erradicar aquellas conductas que se oponen al cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Es por eso que Roberto ha entendido de que debe de iniciar el procedimiento administrativo. Muy bien, una vez iniciado el procedimiento, esa solicitud se somete a una evaluación especializada, donde lógicamente va a haber pronunciamiento por parte del órgano especializado, que va a evaluar si la solicitud técnicamente es procedente o no. Pero también hemos observado de que esa solicitud va a ser sometida a una evaluación jurídica y aquí interviene la presencia fundamental del abogado. ¿Mm? Todas las instituciones públicas tienen asesores legales. ¿Por qué? Porque estamos en Estado social de derecho. Todo es derecho. ¿Ya? Esta es una premisa contundente. Entonces, de por sí, cae de maduro la respuesta a la importancia de la presencia de asesores legales en el procedimiento administrativo. Tanto más que estamos en un Estado social de derecho. Es así que el abogado se pronuncia jurídicamente sobre la solicitud. Y allí hemos observado cómo se estructura esa opinión legal, ¿no? A través de un análisis de los hechos, a través del análisis de la normativa jurídica vigente, se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA y sobre esa base emite una opinión legal. Y ese va a ser el trabajo del asesor legal. Y en un futuro estoy seguro de que va a ser el trabajo de ustedes, ¿no? Estoy seguro al 100% de que todos ustedes van a trabajar en las instituciones públicas, ¿no? Por lo menos para ganar experiencia y luego ya se adentrarán quizás en el rubro independiente, pero se comienza así. Algunos se consolidarán en la administración pública y ahí se quedarán, ¿no? Sirviendo al Estado, y eso es bastante noble, ¿no? Porque contribuyes al desarrollo de toda la institucionalidad a la que hago referencia, ¿no? Desde un inicio. Muy bien, entonces, fíjate lo hermoso de nuestro procedimiento administrativo, fíjate lo hermoso de nuestra carrera que nos da esa posibilidad de contribuir con el desarrollo institucional a través de ese rol que van a asumir ustedes como asesores legales en un futuro
no muy lejana. Muy bien, entonces, Roberto ha presentado la solicitud, ¿no es cierto? Ha habido evaluación técnica profesional, ha habido evaluación jurídica, y allí se tiene, lógicamente, dos herramientas, dos piezas que integran el expediente administrativo. Pero ahora lo que está faltando es pronunciamiento oficial que se encargue de dar respuesta a la solicitud de Roberto. Las anteriores piezas procedimentales, la opinión legal, el informe técnico especializado, simplemente son pronunciamientos, simplemente son opiniones. No resuelven nada, simplemente son opiniones. Muy bien, entonces el acto administrativo no tiene la naturaleza de emitir opinión, por el contrario, su naturaleza es la de resolver si la solicitud es atendible o no, si es procedente o es improcedente. Es una respuesta concreta a la petición de Roberto, pero es una respuesta que, que se da a nombre de la institución, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, aquí también les tengo un modelo para que ustedes, para que lo podamos analizar conjuntamente y sobre esa base guiarse para elaborar la resolución administrativa en sus propios casos, ¿no es cierto?, que se está desarrollando. Muy bien, entonces les voy a compartir la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, la resolución de gerencia municipal. Lógicamente aquí observarán ustedes, está el nombre del documento, la nomenclatura administrativa. Fíjense cómo se utiliza esa nomenclatura. Resolución de gerencia municipal, en este caso número 305-2016-GM. GM, Gerencia Municipal Oblicua, MPJB. Entonces, Municipalidad Provincial de Jorge Basadre. Bueno, son las siglas, ¿no? 29 de noviembre del 2016. Esta es la denominación que se le da al instrumento público. Ese acto administrativo es un instrumento público, es un documento emitido por una institución pública, de tal manera que tiene la categoría de instrumento público. Muy bien, prosigamos. Aquí en esta parte, en la parte de vistos, ¿no es cierto? Ahí observarán ustedes que en la resolución hay una parte donde se expresan los documentos que se ha analizado para emitir esa resolución. Entonces, según este ejemplo, la resolución de gerencia municipal ha sido emitida habiendo evaluado, habiendo visto la carta número 02-2016 de fecha puntos suspensivos, el informe número 790-2016, oblicua, puntos suspensivos. Igualmente se ha observado el informe número 037, entre otros documentos. ¿Mm? Todos los documentos que van a servir de respaldo para emitir esa resolución tendrá que señalarse. Ojo, señalarse. No estoy diciendo de que se desarrolle los puntos principales de ese documento y se transcriba en la parte de vistos, solamente señalar. Ya el desarrollo de los puntos principales se va a hacer en la parte de considerando. Eso que quede bien claro. En visto solamente vas a señalar los documentos que has servido, que se han observado, que se han evaluado para poder resolver. En el caso, por decir, del grupo número, el grupo número 2, ¿no? Se ha solicitado la licencia de obra para cercos. Muy bien, entonces en la resolución que van a presentar, que va a presentar ese grupo, pondrán en la parte de vistos, pondrán visto el informe técnico especializado emitido por el área especializada en fecha tal, punto y coma. Visto la opinión legal motivada emitida por la asesoría jurídica de fecha tal. Punto, ¿no? Punto y coma y.
y luego empezarán ya con la parte considerativa. Vuelvo a decir, allí no se está desarrollando nada, solamente se está señalando, se está expresando qué documentos se han evaluado. Muy bien, primera parte. Segunda parte, tenemos la parte considerativa. Aquí ya se expresa razones, ya no se señala solamente, se expresa razones, se argumenta en forma jurídica, si es que así lo requiere el mismo documento, o también se argumenta respecto de los hechos que haya podido probarse en el trámite del procedimiento, ¿no es cierto? También se argumenta basándose en la normativa legal vigente, en los documentos administrativos, en la normativa administrativa. En líneas generales, la parte considerativa va a ser aquella parte donde se expresan las razones y fundamentos que van a respaldar la decisión, que van a respaldar la parte resolutiva. Una técnica bastante común, que inclusive yo también la he puesto en práctica siempre cuando tenía la oportunidad de elaborar o proyectar resoluciones, era la siguiente, ¿no? Entonces, habiendo señalado los documentos en la parte de vistos, en la parte expositiva, en la parte considerativa, lo que hacía yo es seguir el orden de los documentos que se han señalado en la parte de vistos o en la parte expositiva. ¿Mm? Por decir, habíamos señalado en la parte expositiva carta número 2. Entonces, en la parte considerativa, por ejemplo, poníamos aquí, en esta parte, ¿no es cierto?, que, mediante carta de fecha tal, el señor Eric Manuel Salazar Pantigoso, quien se desempeña como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial Jorge de Basadre, solicita ampliación de licencia sin goce de remuneración por motivos particulares. Es decir, la técnica consiste en poner un extracto escueto, pero importante y fundamental de toda esa carta, o sea, la parte esencial, como una especie de resumen podría decirse. ¿Mm? El siguiente documento vendría a ser el informe 790, y en esta resolución también vemos que lógicamente va a desarrollar la parte más importante de ese informe 790. Siguiendo ese orden, ¿no? Siguiendo ese orden de los documentos que se han expresado en la parte expositiva o en la parte de vistos. Entonces, esa es una técnica que te allana dificultades, es una técnica de redacción y de estructura de la redacción de una resolución que te allana, te facilita el trabajo. Entonces, así se comienza. Ya con el manejo, con la práctica, seguramente vas a invocar normativas mucho más complejas, pero bueno, por el momento, lo que les voy a pedir es de que ustedes en la parte expositiva señalen los documentos que están en su expediente administrativo, y en la parte considerativa detallen, desarrollen el documento que ha sido señalado en la parte expositiva más la parte esencial. Hacer un extracto importante de ese documento. Muy bien. Luego vamos a tener otra parte importantísima. Esta es la parte resolutiva, la más importante. Hay otra técnica, una técnica de lectura. Esto es importante para todo abogado, ¿no? Los abogados generalmente empezamos la lectura por el final, ¿no? En un proceso judicial empezamos la lectura por el final, por la sentencia. En la sentencia tú ya encuentras el desarrollo y el desarrollo resumido de todo el expediente. Entonces no es necesario que revises pieza por pieza, folio por folio, sino que basta que te vayas, si es que así te lo permite la práctica y la experiencia que ya tienes, ¿no? Con esto tampoco quiero decir de que solamente léanme la sentencia, ¿no? Eso sería un error garrafal. Necesariamente hay que dominar todo el expediente, ¿no? Hay que revisar todo el expediente, ser muy minucioso, inclusive en las fechas, para poder encontrar algún vicio.
No quiero decir que omitamos esa lectura pormenorizada y minuciosa, pero para introducirte una técnica especial es comenzar por el final, que ya te va a dar mayores luces, te va a permitir tener un panorama de lo que ha podido ocurrir en todo el procedimiento y sobre esa base ya vuelves a leer todo el expediente, ¿no? No habría ningún problema. Esa es la técnica que quiero compartirles. Entonces, la técnica de los abogados resulta en leer a partir del final, ¿no? Esto no sonaría bastante lógico, pero en realidad tienen bastante lógica. De frente ya te vas a la parte resolutiva y ahí rápidamente identificas, ¿no? El abogado ya tiene experiencia, ya sabe por qué está leyendo la parte final. Y al momento de leer, ¿no?, parte resolutiva, artículo primero, otorgar licencias sin goce de haber por motivos particulares a favor del contador público colegiado Eric Manuel Salazar Pantigoso por un periodo de 14 días, el abogado ya tiene elementos que le permiten tener un panorama general del procedimiento, de lo que ha podido ocurrir en un procedimiento administrativo. ¿Mm? Artículo 2, notificar la presente resolución. Artículo 3, encargar a la Secretaría General de Imagen Institucional la publicación de la presente resolución. ¿Mm? En todo caso, allí va un tips importante, ¿no?, que seguramente lo van a poner en práctica no solamente en la vida universitaria, sino les va a servir en la vida profesional, ¿no? Vuelvo a repetir, comiencen la lectura por el final, por la parte resolutiva. Y en caso de un proceso judicial, váyanse de frente a la sentencia, como primer paso. Y como segundo paso, después de haber leído la parte principal, ya tendrán una base para darle lectura a toda la resolución, a toda la sentencia, a todo el expediente administrativo, el expediente judicial. ¿Ya? Eso que se entienda bien. Muy bien, entonces fíjense, otra característica de ese acto administrativo. ¿Mm? Lógicamente, el acto administrativo tiene que ser suscrito, tiene que ser emitido por autoridad competente. Y la autoridad competente se va a determinar de acuerdo a los documentos internos, normativas internas administrativas de la propia institución pública. Entonces, a nivel interno, seguramente está el MOF, el ROF, el Reglamento de Organización y Función, donde dice, ¿no?, las licencias municipales para apertura de restaurantes serán, las solicitudes serán autorizadas por el gerente general de rentas, por decir, es un ejemplo. Puede darse otro caso. La licencia de infraestructura, de acuerdo al ROF de la municipalidad X, será resuelta por el gerente de infraestructura. Entonces, fíjate, es necesario de que se revise la normativa interna y de acuerdo a esa normativa interna poder identificar la competencia para la emisión de los actos administrativos. Pero siempre deben de suscribirse, es decir, siempre debe de estar la firma, el sello de la autoridad competente para emitir ese acto administrativo. ¿Qué otra cosa podríamos destacar? Lo demás es formal, ¿no es cierto? Lógicamente tiene que haber una nomenclatura, una denominación de esa resolución administrativa, la fecha correspondiente y fundamentalmente la firma. ¿Mm? ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el artículo 4 y siguientes de la ley. A ver, vamos a dar lectura al artículo 4. Forma de los actos administrativos. Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener constancia de su existencia. El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al administrador conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide,
Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los que recaen los efectos del acto. Para todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos serán considerados como actos diferentes. Entonces, en cuanto a la forma del acto administrativo, lo tenemos en el artículo 4. En cuanto al fondo, al objeto, contenido, lógicamente, al haber desarrollado todo esto en el primer aporte, podemos reconocer, indicar de que el acto administrativo debe de cumplir con requisitos de validez, competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación, un procedimiento regular. Algo que ya lo manejan ustedes. Muy bien, otro artículo importantísimo vendría a ser el artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29? Definición del procedimiento administrativo. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces, el procedimiento administrativo está integrado por esa solicitud, está integrado por esos informes técnicos especializados que van a dar como resultado la emisión de un acto administrativo que finalmente es el pronunciamiento oficial y concreto respecto de la solicitud también concreta de Roberto. Roberto solicita licencia de funcionamiento para restaurante, muy bien, entonces el acto administrativo también tendrá que ser una respuesta sobre la solicitud de licencia de funcionamiento para restaurantes, porque así está delimitado ya en su solicitud de Roberto. No podría ser un pronunciamiento general, un pronunciamiento de otra índole que no tenga nada que ver con esta definición. Eso no sería acto administrativo. Por ejemplo, a veces se confunde de que una normativa interna, por decir el TUPA, que ha sido aprobado por resolución administrativa número 344/2019, constituye un acto administrativo, pero eso es falso, más falso que es algo falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allí ya no se habla, ya no implica una situación concreta, lo que implica es una situación general. Las normas, en esencia, tienen un carácter general, ¿no es cierto? No se emiten por la situación de las personas o no se emiten con nombre propio para beneficiar a una persona en concreto. Eso no existe en cuanto a la concepción y características de las leyes y las normas jurídicas. Las normas jurídicas son generales. Lo que no ocurre con el acto administrativo. El acto administrativo también no es general, es concreto. Versa, se pronuncia sobre la solicitud en concreto de Roberto. Por lo tanto, si ustedes están ante una resolución administrativa que aprueba un reglamento, aprueba una norma jurídica, administrativa, interna, rápidamente ustedes tendrán que determinar de que esa normativa no viene a ser acto administrativo. ¿Ya? Acto administrativo va a ser aquel pronunciamiento sobre los intereses individuales o individualizables de Roberto en una situación en concreto. ¿Ya? Por lo tanto, que jamás se confunda, jamás se diga que aquel reglamento interno de trabajo que ha sido aprobado por una resolución administrativa es un acto administrativo. Ese sería un error garrafal. Muy bien, valga la aclaración entonces. Otro artículo importantísimo. Vamos a hablar ahora sobre los recursos impugnatorios. Esto hubiese sido importante llevarlo a la práctica, pero por cuestiones del tiempo va a ser imposible de que hagamos una práctica de recursos impugnatorios, que presentemos reconsideraciones y apelaciones,
Sin embargo, vamos a suplir ello con la exposición teórica. Muy bien, entonces nos vamos a seguir respaldando en nuestro ejemplo, en nuestros ejemplos. Ya tenemos la resolución que está declarando improcedente la solicitud de Roberto, ¿no es cierto? Está declarando improcedente la solicitud de Roberto. Lógicamente, aquí Roberto se va a sentir vulnerado, porque Roberto primero tiene una expectativa de generarse riqueza, generar puestos de trabajo, porque así la Constitución lo establece, pero le han denegado ese legítimo derecho. ¿Por qué? Porque según la resolución administrativa, Roberto no habría presentado un documento, ¿no? Es un ejemplo. No habría presentado un requisito y la falta de presentación de ese requisito evidencia de que Roberto no cumplió con el TUPA, eh, con el cumplimiento del TUPA y de los requisitos establecidos para la licencia de funcionamiento, ¿no? Es un ejemplo el que les estoy poniendo. En todo caso, la misma Constitución, en el artículo 139, 139 sobre la pluralidad de instancias. A ver, aquí tengo mi Constitución. Ya es el artículo 139, inciso 6, ¿no es cierto? Son principios y derechos de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias, ¿no es cierto? Muy bien, pero esa pluralidad de instancias, lógicamente, no solo se desarrolla en el fuero jurisdiccional de administración de justicia, propiamente dicha y monopolizada por el Poder Judicial, sino que también se va a extender al fuero administrativo, ¿no es cierto? Las cosas son así, ¿no? Hay una implicancia jurisdiccional y también administrativa en el artículo 139, inciso 6, de tal manera que la pluralidad de instancias también se va a tener que desarrollar en el procedimiento administrativo. Es así que tenemos el artículo 200, 218 de la ley. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 218. Muy bien, estamos aquí en el artículo 218. Muy bien. Recursos administrativos. Los recursos administrativos son recurso de reconsideración y recurso de apelación. Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. El término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios y deberán resolverse en el plazo de 30 días calendario. Muy bien. ¿Cómo es esto de los recursos impugnatorios? A Roberto se le ha denegado su solicitud de licencia de funcionamiento de restaurante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el recurso impugnatorio es un instituto jurídico procesal que, que tiene el objeto de procurar la revisión por parte de un superior jerárquico o el reexamen de ese pronunciamiento, si es que de por medio hay vulneración a los principios del debido procedimiento administrativo. Si de por, si de por medio hay vulneración a todos los estándares y garantías que establece el derecho, ¿no es cierto? Entre ellos, los principios generales del derecho. Debido procedimiento, derecho de defensa, legítima defensa, de tal manera que estos estándares no pueden vulnerarse por el procedimiento administrativo, tienen que respetarse. Así estés en sede administrativa, la autoridad administrativa tiene que garantizarte el derecho de defensa, el derecho de contradicción, tiene que garantizarte el debido procedimiento administrativo. ¿Eh? En ninguna circunstancia puede menoscabarse, menospreciarse ninguno de estos derechos
y todos los derechos que están establecidos en el título preliminar de nuestra ley del procedimiento administrativo, que también lo hemos analizado en su momento. Si es que hay vulneración, en todo caso, allí tenemos a esta herramienta jurídica procedimental, los recursos administrativos que buscan el reexamen del pronunciamiento oficial plasmado en el acto administrativo, reexamen que se va a dar a través del recurso de reconsideración o la evaluación por parte del superior jerárquico, a la cual se va a acceder mediante el recurso de apelación. Muy bien, estos dos recursos administrativos no son secuenciales, ¿no? Quiere decir esto que si tenemos la resolución de gerencia, aquí está la resolución que ha declarado improcedente la solicitud de Roberto, Roberto puede interponer el recurso de reconsideración o puede interponer el recurso de apelación. No hay un orden secuencial. Ello ya depende a la estrategia jurídica que mantenga, maneje el abogado de Roberto. Muy bien, entonces, ambos recursos tienen que presentarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación del acto administrativo. Si por decir a Roberto le han notificado la notificación personal y en su domicilio se ha desarrollado el martes 1 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, Roberto tendría plazo para interponer su recurso impugnatorio, descontando sábados y domingos, tendría hasta el día, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el lunes 21 de diciembre del 2020. Lógicamente estamos descontando sábados y domingos. Y también cabría la posibilidad de descontar feriados si es que así hubiese. Si es que así hubiese y se hubiese acatado esos feriados, habría que descontar días no laborales, porque en esos días lógicamente no funciona la entidad pública, ¿no? Muy bien. Entonces, tener ese criterio. Muy bien, entonces vayamos. ¿Qué viene a ser el recurso de reconsideración? El recurso de reconsideración también va a estar desarrollado en el artículo 219 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Establece lo siguiente. El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. Muy bien, entonces, el recurso de reconsideración se presenta ante la misma autoridad que ha expedido el acto administrativo 1, es decir, ante la misma autoridad que ha emitido la resolución que resuelve declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de restaurante a favor del señor, presentado, mejor dicho, por el señor Roberto, puntos suspensivos. Roberto está en contra de esa resolución, así que interpone su recurso de reconsideración ante el mismo gerente municipal, para que éste resuelva dentro del plazo de 30 días. Un requisito de procedencia del recurso de reconsideración viene a ser la presentación de nueva prueba o prueba nueva. ¿Qué viene a ser la prueba nueva? La prueba nueva puede ser aquel documento o aquel hecho que suscite con posterioridad a la interposición de la solicitud administrativa. Por decir, resulta que Roberto ha presentado su solicitud y él es consciente de que no presentó certificado de defensa civil, por ejemplo. Hay una ausencia
Así que en el transcurso del procedimiento se identifica que está faltando ese documento. Así que Roberto lo que hace es poner en conocimiento de que el certificado de defensa civil está en trámite y que le den un tiempo prudencial para que él pueda adjuntar el certificado de defensa civil. Finalmente nunca se presenta el certificado de defensa civil porque Defensa Civil no emite ese certificado en su oportunidad, así que en ausencia de ese documento a la autoridad pública no le queda más que declarar improcedente la solicitud de Roberto. Así que la solicitud, mejor dicho, el acto administrativo se emite el 1 de diciembre del 2020, declarando improcedente la solicitud de Roberto por no haberse presentado el certificado de defensa civil. Muy bien. Sin embargo, el día viernes 4 de diciembre, oh sorpresa, el área de defensa civil emite el certificado de defensa civil y en forma favorable para Roberto. Así que allí observarán ustedes que es un documento que va a emitirse con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo. Por lo tanto, tranquilamente constituiría en prueba nueva aquel documento o aquellos hechos que se han producido con posterioridad a la presentación de la solicitud administrativa. De tal manera que en el recurso de reconsideración tendrá que argumentarse indicándose de que se haga un reexamen del procedimiento administrativo y se tenga en cuenta el ofrecimiento del certificado de defensa civil como prueba nueva. Bajo esas circunstancias, lo más probable es que le den la razón al recurso de reconsideración y en forma reconsiderando se declare procedente la solicitud de Roberto. Tenemos el otro recurso impugnatorio. Muy bien, antes de que me olvide, lógicamente la respuesta a ese recurso de reconsideración tiene que ser también por escrito a través de la emisión de un segundo acto administrativo. Ese acto administrativo 2 se va a pronunciar sobre la procedencia o la improcedencia del recurso de reconsideración. Muy bien, pongamos el ejemplo siguiente. El recurso de reconsideración ha sido resuelto por la autoridad en fecha lunes 28 de diciembre del 2020, ¿ya? Hoy día. Y hoy día mismo se le ha notificado a Roberto. Se le está notificando la respuesta. Se le está diciendo, Roberto, se ha declarado improcedente tu recurso de reconsideración. Muy bien. Frente a ese acto administrativo 2, es factible de que Roberto interponga el recurso de apelación. Entonces ese recurso de apelación podría interponerlo hasta qué fecha. A ver, más o menos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta el lunes 18 de enero del 2021. Tendría plazo Roberto para interponer su recurso de apelación. Muy bien, ¿qué es lo que establece la ley? La ley dice lo siguiente, artículo 220, el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. Cabe destacar aquí que el recurso de apelación también se presenta ante la misma autoridad que ha emitido
el acto administrativo 1 o el acto administrativo 2, si es que se ha presentado recurso de reconsideración. La condición que establece la ley es para que la autoridad eleve el expediente administrativo al superior jerárquico a efectos de que evalúe el recurso de apelación. En todos estos escenarios ténganse en cuenta de que todos los recursos impugnatorios que hayan podido presentarse tienen que anexarse al expediente administrativo. O sea, no puede haber espacio para el desorden o la desorganización, como ocurre en algunas instituciones públicas, ¿no? Al pobre administrador le obligan a presentar copia de las resoluciones administrativas anteriores. ¿Por qué? Porque no manejan un expediente único. El recurso impugnatorio está en asesoría legal, la solicitud está en rentas, la opinión legal motivada está en presupuesto y cosas así. Entonces, no manejan un expediente administrativo integrado. Y eso lógicamente va a repercutir en la ineficiencia, en la demora, etcétera, etcétera, y sobre todo va a repercutir en la exigencia al administrado de que presente una copia de la resolución administrativa 1, 2 de los recursos impugnatorios. Prácticamente a él se le pide de que presente el expediente administrativo, cuando eso debería de ser custodiado y de manejo por parte de la institución pública, ¿no? Bueno, esto ya es coyuntural, esto es algo real que sucede, pero de acuerdo a la teoría normativa, a nuestra ley, el expediente administrativo debe de manejarse con organización, con prudencia, con orden. Entonces, a ustedes les va a tocar y van a renegar cuando vean estos escenarios tan desorganizados en la administración pública, y a ustedes les va a tocar asumir la dirección del procedimiento administrativo y ordenar. De tal manera que para promover ese orden habrá que ir con todo el respaldo del derecho, porque te vas a enfrentar seguramente a otros profesionales, contadores, economistas, ingenieros, que desconocen el orden, que desconocen este ordenamiento jurídico, pero eso tenganlo en cuenta, ellos se van a respaldar en su experiencia, quizás se van a respaldar en el respaldo que el alcalde les otorga a ellos porque son de confianza, y fíjate, para eso el abogado tiene que estar bien preparado, ¿no? Para demostrar que lo que el abogado está diciendo es lo correcto, lo objetivo, lo transparente, y quien más bien está en error es el otro personaje. Entonces, hay que tener bien puestos hay que tener bien puesto el nombre y la categoría de abogado, ¿no? De profesional del derecho, ¿no? Porque tranquilamente cualquier otro criterio, si es que el abogado no está fortalecido en teoría y en norma, cualquier otro argumento antijurídico va a prevalecer. Generalmente los alcaldes no conocen de derecho, ¿no? Se dejan llevar por los testimonios nada jurídicos de sus asesores políticos. Ustedes saben la envergadura del asesor político. El asesor político generalmente es alguien de confianza del alcalde, ¿no? Así que eso lamentablemente prevalece. Por eso siempre hay que estar respaldados en la norma. Un momentito, señor asesor político, aquí está la ley. ¿Qué va a decir contra la ley? Textualmente dice eso. El expediente administrativo deberá de integrarse todas las piezas, solicitudes, recursos administrativos, etcétera, etcétera. Por eso siempre hay que revisar la norma. Muy bien. A ver, ¿qué más? Tenemos el artículo 221, requisitos del recurso. El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124. Muy bien, en todo caso, allí hemos tenido la oportunidad de analizar los artículos correspondientes. A efectos de terminar con nuestro expediente administrativo, ustedes van a presentar el acto administrativo 1.
la resolución administrativa que materializa el acto administrativo. La procedencia o improcedencia de la solicitud, eso lo dejamos a criterio del grupo, ¿ya? Lo van a presentar el día viernes. El día viernes y la fecha, mejor dicho, la hora, hasta las 6 de la tarde del día viernes. Ya chicos, el modelo les he enviado al grupo de WhatsApp. Y para que tengan en cuenta, les voy a enviar dos modelos del recurso de reconsideración y del recurso de apelación. ¿Ya? No nos ha alcanzado el tiempo para hacer esas prácticas, sin embargo, les voy a enviar los modelos para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto, lógicamente, lo van a desarrollar con mayor amplitud en el curso de Derecho Administrativo 2, de Derecho Procesal Administrativo, pero estoy seguro que aquí ustedes han construido una buena base. Así que lo único que queda es cumplir con esta actividad respecto del expediente administrativo. Por otro lado, quiero comentarles lo siguiente. A efectos de cumplir nuestra cronogramación, nuestras actividades, al aula virtual se ha subido un foro, el foro para hacer el comentario de la película Sin lugar para los débiles. El video, la película, se encuentra en nuestra aula virtual, mejor dicho, en nuestro Classroom Google. Van a ver la película y van a hacer el comentario correspondiente, ello a efectos de cumplir con nuestro cronograma, nuestro rol de actividades. Fecha máxima 3 de enero del 2021. Primera actividad. Segunda actividad. Lógicamente ustedes entenderán que siempre debe haber evaluación parcial, ¿no es cierto? Un examen parcial. Sin embargo, atendiendo la coyuntura, toda esta etapa de fiestas navideñas, las fiestas que están por venir, feriados y todo eso, vamos a considerar la petición de muchos de ustedes que han peticionado de que ya no se rinda el examen propiamente dicho, ¿no? Pero en reemplazo de esa evaluación va a haber un pequeño cuestionario, ¿ya? Un foro. Ese foro también ya lo he subido al aula virtual y la fecha máxima para responder el cuestionario es hasta el día miércoles 30 hasta las 6 de la tarde. Son preguntas abiertas. Lo que pido, lo que les pido, lo que quiero conseguir es de que ustedes respondan con sus propias palabras. A lo largo de estos 5 meses, prácticamente ustedes han desarrollado ya un criterio, una noción respecto del derecho administrativo y todos los temas que hemos hablado de Estado, hemos hablado del mismo procedimiento administrativo, hemos hablado de la coyuntura nacional, etcétera, hemos hablado de muchas cosas. Todo eso, estoy seguro, ha repercutido en ustedes, ha creado ya una noción, un criterio, que esto es lo más importante, generar criterio, crear criterio, una conciencia de opinión crítica, un criterio objetivo, ¿no?, respecto del derecho administrativo. No les estoy pidiendo, no les estoy dando como cuestionario preguntas rebuscadas, teóricas, porque finalmente ya en este momento lo que quiero es comprobar que ustedes han desarrollado esa noción, ese criterio respecto del derecho administrativo. Por lo tanto, yo les pido de que en forma sincera, en sus propias palabras, ustedes respondan a ese cuestionario abierto. Las preguntas son abiertas, ¿ya? Y se encuentran en nuestra aula virtual. Vuelvo a decirles, la fecha máxima para contestar ese cuestionario es el día miércoles 30 hasta las 6 de la noche.
segunda actividad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos una primera actividad que es el foro, película Sin lugar para los débiles, hasta el 3 de enero. Mejor dicho, claro, hasta el 3 de enero, ¿no es cierto? Tenemos el cuestionario hasta el 30 de diciembre. Ya, dos actividades del aula virtual. No se olviden de la otra actividad del expediente administrativo, ¿no es cierto? Con eso ya sería tres actividades. Muy bien. Y finalmente, aquí también, teniendo en cuenta la coyuntura de emergencia sanitaria, yo he podido escucharlos a ustedes muchas veces o leerlos en el WhatsApp. Muchos de ustedes me han comentado la situación personal de ustedes y lógicamente uno siempre es un ser humano, ¿no es cierto? Siempre hay que ponderar esa condición al margen de cualquier situación. Lo académico es lo académico, muy bien, pero lo académico jamás debe de olvidarse del aspecto humano. Y eso es algo que pido que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Va a haber momentos donde el ser humano se les acerque como ser humano y habrá que considerar esa situación, ¿no? Si es que es factible de considerar, habrá que apoyarlos en algún sentido, ¿no? Bajo ese entender, yo entiendo que ha habido mucha dificultad en un escenario de pandemia, de emergencia sanitaria, que nos tiene en una incertidumbre galopante, ¿no? Del incremento de casos. Nos tiene en una incertidumbre respecto a la consecución de antídotos o vacunas contra esa enfermedad. De tal manera que estamos en una incertidumbre que nos genera estrés y todo ello. Así que estamos aperturando una vez más la oportunidad para que aquellos chicos que no hayan podido presentar sus trabajos en la oportunidad, trabajos respecto de la tercera unidad, del tercer aporte, lo puedan hacer hasta el día 3 de enero. Así que solicito, les pido a ustedes tomar en cuenta ello. Aquellos chicos que no hayan podido presentar sus trabajos en su oportunidad, ahora lo pueden hacer bajo la modalidad de trabajo extemporáneo, ¿ya? Yo no tengo la intención de desaprobarlos porque finalmente esa jamás es la intención de un docente, ¿no? La intención del docente lógicamente es de que ustedes se formen como personas de bien, ¿no? Con valores, con respeto al derecho, finalmente es nuestra carrera y hay que quererla, ¿no? Pero todo tiene que ser dentro de los márgenes del respeto, de la honestidad, de la transparencia, ¿no? Tampoco podría permitirse lo otro, no podría permitirse, digamos, tenemos qué sé yo, al mismo Roberto. Roberto no presentó 3, 4 trabajos en su oportunidad, se le dio la oportunidad para que lo regularice y tampoco lo regularizó. Y fíjense, allí la situación ya va a ser bien complicada, ¿no? Pese a que hay predisposición del docente, pero tampoco podríamos ir hasta ese extremo, ¿no es cierto?, de aprobarlo sin que éste haya presentado sus trabajos. Muy bien, entonces así les expongo esta situación clara, concreta. Cumplan sus trabajos y no va a haber mayor problema, mayor, mayor riesgo. Y ese mensaje seguramente también se los habrán comunicado sus docentes en otras asignaturas. Nosotros los docentes no podríamos hacer más nada si es que no se ha presentado trabajo, si es que los casilleros del registro están en blanco. Lamentablemente aquí ya opera el criterio matemático, ¿no? Y el criterio matemático lamentablemente es frío, ¿no? Pero esa frialdad lógicamente tiene que atemperarse. Es por eso que estamos dando todas estas posibilidades, estas alternativas. Estamos dándoles posibilidades para que ustedes también presenten trabajos
mejoren sus notas presentando los trabajos, presentando buenos trabajos, lógicamente, ¿no? Muy bien, creo que eso sería todo en cuanto a las últimas actividades. Eh, Salvo que se me esté yendo algo, no sé, de repente tienen alguna duda, alguna pregunta ustedes. Doctor, disculpe, la resolución, como siempre, ¿verdad? A su correo en formato Word. Sí, efectivamente, en formato Word me lo envían a mi correo institucional. También les voy a enviar nuevamente mi correo institucional el día de hoy, ¿ya? Así que tener en cuenta ello, por favor. El trabajo es grupal, ¿ya? Es grupal, entonces mantengan ese criterio que siempre les he manifestado. Todo el grupo tiene que trabajar, ¿no es cierto? Entonces el delegado de grupo pondrá en la parte superior del documento el nombre de los integrantes que han trabajado. ¿Mm? Y bueno, si es que hubiese alguien que no ha trabajado, lamentablemente tendrá que omitirse su nombre porque no ha trabajado, ¿no? Pero estoy seguro que no va a pasar esa situación. Por eso les estoy advirtiendo, ya les estoy comentando, ¿no es cierto? Esmérense, eh, trabajen, ¿no? Trabajen grupalmente, coordinen ustedes. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario, una pregunta? Doctor, Te escucho. ¿podría repetir hasta qué fecha tenemos para comentar lo del foro? A Ya, los que nos faltan. ya, listo. Los trabajos extemporáneos se van a presentar hasta el 3 de enero, hasta las 22 horas. Ya este aporte hemos hecho un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional y el otro era un análisis de la película Erin Brockovich. Ya, esos trabajos están habilitados, ya están habilitados, ya pueden regularizarlos. Hay que leer lógicamente los parámetros del trabajo extemporáneo que está en el aula virtual, eso hay que leer siempre, ¿cierto? Ahí hay que justificar de todas maneras cuál ha sido el motivo de por qué se está presentando el trabajo en forma extemporánea. En forma escueta nomás ponen una justificación, ¿no? En cuanto al cuestionario, el cuestionario pueden desarrollarlo hasta el día miércoles 30 hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Y también las fechas, los parámetros se encuentran en el aula virtual, así que hay que revisar el aula virtual. La otra actividad, la otra actividad que también es para todos, consiste en visualizar la película Sin lugar para los débiles, una película ganadora del Oscar, me parece que el 2008, muy buenos actores, Javier Bardem, ganador del Oscar, Tommy Lee Jones, de igual manera, entre otros, una trama muy buena, una trama muy especial, eh, y luego de verla, lógicamente van a tener que hacer su análisis jurídico, bajo los parámetros que siempre hemos mantenido, ¿no es cierto? 500 palabras exactas, y también dichos parámetros se encuentran en el aula virtual. Fecha máxima para entregar ese trabajo es hasta el 3 de enero, hasta las 22 horas. ¿Ya? Todos los parámetros, lógicamente, están en el aula virtual. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Doctor, buenas tardes. Disculpe, yo le había comentado a usted sobre el foro de Erin Brockovich que tuve un problema y que no sé por qué aparecieron 498 palabras cuando sí hice 500 en el Word. Eso también lo puedo hacer como trabajo extemporáneo, ya no es necesario. Eh, Albina, sí, yo Solo, te había dado respuesta, ¿no? En la oportunidad que me sí, comentaste, ¿no? Ya, entonces se mantiene esa respuesta. ya, gracias, doctor. Doctor, Sí, te escucho. en vistos también vamos a poner la solicitud. Sí, pongan la solicitud también, pongan la solicitud, pongan las piezas de su expediente administrativo, porque necesariamente van a tener que revisar la solicitud. Ya, doctor, muchas Necesariamente gracias. revisan la solicitud, revisan las otras piezas administrativas y, y
eso tiene que estar en la parte expositiva o en la parte de vistos. Doctor, es decir que vamos a también poner los requisitos, o sea, si digamos había una póliza de seguro, eso también los vamos a tener que solo mencionar. Ya en la parte considerativa lo que tiene que desarrollarse son argumentos. Y esos argumentos van a estar integrados por lo que les había expuesto, ¿no es cierto? De que debe haber una exposición del contenido esencial del documento visto, pero también puede ir respaldo normativo. Entonces puedes revisar el TUPA que has revisado para la presentación de tu solicitud o para la emisión de tu informe legal, necesariamente se ha revisado el TUPA. Entonces puedes transcribir esa parte que es esencial del informe legal que se ha observado, que se ha visto. Eso, habiéndose determinado de que el TUPA vigente establece que para la presentación y la procedencia de la solicitud de licencia de construcción se requiere que el administrado presente plan, presente tasa, certificado de defensa, qué sé yo, que habiéndose evaluado, se ha determinado que el administrado sí ha presentado todos los documentos, los mismos que se encuentran adjuntos en su solicitud, en folios, número tal, 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 ¿no? Entonces, ahí tienes un argumento. Entonces, estás utilizando también el texto único de procedimientos administrativos. Entonces, también vale, ¿no? También vale. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. En todo caso, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario más? Ya, el enlace de la sesión de hoy les voy a compartir. Lo voy a subir a nuestra aula virtual y allí pueden reproducir el desarrollo de la sesión para que tengan mayores elementos. Ya, chicos, en todo caso, por el momento nos quedamos allí. Y bueno, Fiorella, te pediría que transcribas lo que he mencionado en forma puntual respecto a las fechas y las actividades al WhatsApp, ¿ya? Para que Sí, tus ya lo demás hizo una compañeros... compañera, doctor. Ah, ya Lo listo. envió Yanel. ¿Ya? Fabuloso, ahí está, muy bien. Entonces, hay que considerarle entonces a Brisna, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, Brisna. Nos has facilitado en todo caso el trabajo, eso lo vamos a reconocer. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Muy bien. En todo caso, nos quedamos allí y bueno, ya estar atentos a cualquier comunicado. ¿Ya? Tengan una bonita tarde, abríguense y ya nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.